México atraviesa una nueva ola de violencia a nivel nacional. Conflictos internos en el cártel de Sinaloa, la ocupación de terrenos por parte del CJNG y la muerte de migrantes en un retén militar son apenas algunas señales de la gravedad de la situación. En medio de esta crisis, Claudia Sheinbaum, recién llegada al poder, ha presentado una propuesta que promete transformar por completo la estrategia de seguridad del país. El increíble plan de Claudia Sheinbaum para acabar con la violencia en México busca romper con los enfoques del pasado, combinando inteligencia, coordinación y políticas sociales como nunca antes se ha visto. Pero, ¿realmente podrá lograrlo? De igual manera, vamos a averiguarlo. Como seguramente ya te habrás enterado, México ha estado atrapado en un ciclo de violencia que ha dejado una marca profunda en su sociedad durante los últimos años. Los niveles de homicidios, secuestros y desapariciones han mantenido al país en una situación crítica, siendo considerado por algunos expertos como una de las naciones con mayor riesgos para la seguridad. Las cifras son alarmantes. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque hubo una ligera disminución anual en los homicidios, el total acumulado convirtió su administración en la más violenta de la historia reciente. El miedo y la incertidumbre se han normalizado en muchas regiones, donde la presencia de actores delictivos ha superado incluso la capacidad del Estado para brindar seguridad. La situación se vuelve más compleja cuando las instituciones locales se ven rebasadas o debilitadas por la corrupción, creando espacios donde el crimen organizado opera con impunidad. El panorama es claro. Detener esta espiral de violencia no será fácil, y el reto del nuevo gobierno es monumental. Pero para entender el núcleo de esta crisis, es necesario analizar el rol de los grupos criminales que han crecido en poder y alcance. Gran parte de la violencia en México está directamente ligada a las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Estas organizaciones no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que también están involucradas en secuestros, extorsiones y robos. Además, los enfrentamientos entre cárteles por el control de territorio son comunes, generando una ola de violencia que impacta a comunidades enteras. La situación se agrava con los choques constantes entre estas bandas y las fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional, creando verdaderas zonas de guerra en varios estados del país. Los cárteles operan como ejércitos paralelos, con estructuras jerárquicas y armamento pesado, lo que complica la labor del gobierno para contenerlos. Y aunque las estrategias cambian, el conflicto entre las propias organizaciones criminales sigue desatando nuevos episodios violentos que dejan a la población en medio del fuego cruzado. Pero la violencia no se queda solo en las calles. En los últimos años ha comenzado a extenderse también hacia la política, donde los líderes sociales y funcionarios públicos se han convertido en blancos. Este tipo de violencia busca intimidar o eliminar a aquellos que representan una amenaza para los intereses del crimen organizado o de grupos con poder local. El fenómeno se ha intensificado, especialmente en periodos electorales, y ha colocado al país en una posición alarmante, donde ejercer la política puede costar la vida. Un ejemplo claro es el reciente asesinato de Francisco Villarreal, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, ocurrido el domingo 27 de octubre de 2024. Villarreal fue atacado a plena luz del día, en un acto que refleja no solo la brutalidad de los agresores, sino también la vulnerabilidad de los funcionarios en distintas partes del país. Su muerte es solo una de las muchas que se han registrado, ya que durante el proceso electoral de 2021, más de 100 políticos fueron asesinados. Esta ola de violencia ha hecho que muchos funcionarios trabajen con miedo y en algunos casos que abandonen sus cargos. La violencia política, además de desestabilizar a los gobiernos locales, también genera desconfianza en las instituciones y aleja a la ciudadanía del proceso democrático. Enfrentar esta crisis es un desafío urgente que requiere soluciones inmediatas y estructurales. Ante este panorama, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha diseñado una estrategia para combatir esta realidad. Cabe resaltar que la presidenta busca diferenciarse de administraciones anteriores al rechazar las estrategias basadas en la confrontación directa con los grupos delictivos. En cambio, su plan se enfoca en atacar las raíces del problema e implementar cambios que, a mediano y largo plazo, estabilicen al país. A continuación, se detallan los 4 pilares fundamentales de su estrategia. El primer punto del problema parte de una premisa clave. La violencia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de profundas carencias sociales. La mandataria subraya que no se puede combatir el crimen únicamente con fuerza, sino también con políticas sociales enfocadas en la prevención.
Esta idea toma como referencia el programa Barrio Adentro, implementado durante su gestión en la Ciudad de México, en el cual mostró resultados positivos en zonas con altos índices delictivos. Sheinbaum explicó que la estrategia se basa en la presencia integral del gobierno en las comunidades más vulnerables. Esto significa que todas las secretarías y dependencias deben trabajar coordinadamente para llevar servicios y oportunidades directas a los jóvenes que viven en zonas con alta incidencia delictiva. Si detectamos que un joven dejó la escuela, lo reintegramos. Si no tiene acceso a empleo, le generamos oportunidades, enfatizó en su discurso. La idea es evitar que los jóvenes se sientan empujados hacia actividades delictivas, al brindarle alternativas reales para su desarrollo. Además, la política social se enfocará en crear espacios de esparcimiento y actividades culturales que fortalezcan el sentido de pertenencia en los barrios más afectados. Sheinbaum destacó que muchos jóvenes que terminan en organizaciones criminales buscan más que dinero, anhelan identidad, reconocimiento y pertenencia. Por ello, el gobierno pretende fomentar un entorno que satisfaga esas necesidades a través del acceso a la educación, cultura y empleo formal. Críticos del plan han enseñado que no siempre hay una relación directa entre pobreza y delincuencia, mencionando que los altos niveles de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad también son un factor determinante. No obstante, Sheinbaum respondió citando estudios que demuestran cómo la falta de oportunidades, combinada con un entorno de exclusión, puede llevar a los jóvenes a involucrarse en el crimen organizado. No es suficiente con decirle que el crimen no es el camino. Necesitamos ofrecerle un camino alternativo, declaró. Este enfoque social representa una continuidad con la política de Andrés Manuel López Obrador, que también priorizó la prevención como medida para disminuir los índices delictivos. Sin embargo, Sheinbaum ha señalado que reforzará los programas ya existentes y buscará mejorar su ejecución, asegurando que cada comunidad tenga un seguimiento cercano para que las soluciones sean personalizadas y efectivas. Pero acá no termina el plan. La segunda parte del plan de seguridad de Claudia Sheinbaum es la consolidación de la Guardia Nacional. Esta institución, creada durante el gobierno de AMLO, nació con la misión de reemplazar a la antigua Policía Federal, señalada por su ineficiencia y vínculos con el crimen organizado. La Guardia Nacional combina elementos civiles y militares y ha crecido rápidamente hasta contar con más de 140,000 efectivos. Una reforma constitucional aprobada en 2022 transfería formalmente el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, un movimiento que desató polémica. Críticos advierten que esta medida militariza la seguridad pública, otorgando más poder a los militares en asuntos que deberían ser manejados por cuerpos civiles. Sin embargo, Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, niegan que se trate de una militarización. La Guardia Nacional mantiene un enfoque policial, pero aprovecha la infraestructura y disciplina del ejército para consolidarse como una fuerza capaz y confiable, explicó García Harfuch. Según él, la presencia de la Guardia Nacional es crucial en zonas rurales y áreas sin cobertura de policías locales. En estas regiones, la seguridad depende directamente de los elementos desplegados por la Guardia, que también actúan en coordinación con otras instituciones federales y estatales. A pesar de las controversias, Sheinbaum sostiene que la Guardia Nacional será una pieza clave para garantizar la paz y que se buscará fortalecer su desempeño con controles estrictos y protocolos claros, evitando abusos. En palabras de García Harfuch, no se puede hablar de militarización cuando lo que hacemos es garantizar que cada comunidad tenga acceso a la seguridad que necesita. La tercera y cuarta parte del plan de Sheinbaum está estrechamente conectadas y tienen como eje común el combate a la impunidad mediante inteligencia y una coordinación eficaz entre instituciones. El objetivo no es solo reaccionar ante los delitos, sino anticiparse a ellos mediante el análisis de información y la integración de datos entre las distintas instancias de seguridad. Uno de los mayores retos en México es la fragmentación institucional. Los cuerpos de seguridad de los estados y municipios muchas veces no comparten información con las autoridades federales, lo que permite que los criminales operen en zonas de vacío institucional. Además, las filtraciones de denuncias hacia grupos delictivos agravan la situación, exponiendo a víctimas y testigos. Para romper esta dinámica, el plan incluye la creación de una subsecretaría de inteligencia, cuyo propósito será centralizar la información sobre delitos y patrones criminales.
Con el uso de tecnología avanzada y análisis de datos, esta entidad buscará identificar tendencias delictivas y prever zonas de riesgo antes de que los crímenes ocurran. Además, se establecerá una academia de seguridad especializada para la formación de policías y fiscales, asegurando que los elementos estén preparados para responder a las nuevas amenazas de manera eficiente. Es fundamental no solo castigar el delito, sino también anticiparlo. Para eso necesitamos datos precisos y una estrategia coordinada, destacó García Harfuch. Un aspecto clave del plan es lograr que las fiscalías y policías trabajen juntas, especialmente en la atención a las denuncias. El enfoque se basa en la experiencia de Sheinbaum en la Ciudad de México, donde la coordinación estrecha entre policía, fiscalía y gobierno permitió reducir significativamente los índices de homicidios y secuestros. Ahora, el reto será llevar esa fórmula a nivel nacional, en un escenario mucho más complejo, con instituciones más diversas y desafíos de infraestructura. Para poner en marcha este esquema, las autoridades anunciaron su traslado inmediato a Culiacán, Sinaloa, uno de los epicentros del conflicto entre fracciones del cártel de Sinaloa, para demostrar cómo la coordinación operativa puede funcionar en situaciones críticas. Sheinbaum explicó que esta intervención es solo el inicio de un esfuerzo sostenido, en el que la clave será que todos los niveles de gobierno trabajen unidos. El problema de la violencia es más grande que cualquier institución. Por eso necesitamos una respuesta coordinada y compartida. Si trabajamos juntos, el impacto del crimen organizado será cada vez menor, concluyó Sheinbaum. Más allá de las críticas, da la impresión de que Sheinbaum sí tiene interés en querer resolver el problema de la inseguridad en México. Claro, no sabemos a ciencia cierta si el plan funcionará, más aún tratándose de un país donde la violencia está a la orden del día. Pero esperemos que la presidenta tenga éxito en la resolución de este problema. Si esta noticia te ha impactado, no te puedes perder nuestro otro video en donde te revelaremos el ambicioso plan de México para convertirse en una potencia económica mundial. Haz clic ahora para que lo veas de inmediato. Sin más que decir, ¡hasta la próxima!